Ahora hemos llegado a la parte que es mi favorita. Es la parte donde nos sentamos bajo la predicación del Evangelio. La predicación de la palabra de Dios, porque es el momento en que Dios nos habla a nosotros ahora a través de la palabra. Ya pueden ir saliendo sus niños al tiempo de su estudio. Oh, buscando mi teléfono y lo había guardado. Qué hermoso poder incluso pasar, ¿verdad?, a ese momento. Como hemos cantado ya en esta mañana, que Dios es fiel, ¿verdad? Dios es fiel, Dios ha sido bueno y me dio el privilegio de estar junto con la hermana y el hermano cuando ellos recibieron esa noticia de la biopsia, o el resultado de la biopsia, y yo me quedé observando lo interesante, la dinámica de el médico y su asistente, que era una enfermera, una doctora en residencia, cómo el ser humano... Yo vi la expresión de él y de la joven porque no le dan la gloria a Dios y incluso cuando la hermana decía gloria a Dios, gracias a Dios, esto gracias a Dios, ellos como dice, tongue in cheek, en inglés se le dice entre comillas, estaba como sí, eso no. Pero él no se da cuenta que está delante de otra científica o una señora que tiene más títulos incluso de él, pero el hecho de conocer a Dios, la humildad que pone en el seguidor de Jesús, que le da la gloria a Dios, que sabe que el conocimiento que le ha dado a la persona es solamente gracias a Dios. Y yo me quedé impactado y le dimos gracias a Dios de cómo sí pudo utilizar a ese médico, sí utilizó a la ciencia, a la medicina, pero sobre todas las cosas fue Dios el que permitió y que usó ese evento para la gloria y la honra de Él. Vamos ahora nosotros a centrarnos, desenfocarnos de todo lo que sucede a nuestro alrededor y por los próximos 30, 35 minutos vamos a enfocarnos ahora entonces en lo que Dios tiene para nosotros en esta mañana. Para los que nos visitan, pues déjenme darles un breve resumen. Hemos estado nosotros en una serie en el libro de los Hechos desde que comenzó este año, porque es el lema del todo el año, la multiplicación de discípulos, la multiplicación de iglesia, cómo hemos podido ver cómo la iglesia se ha ido expandiendo y expandiendo y expandiendo hasta el día de hoy que estamos aquí, que podemos decir que somos los confines de la tierra. Hoy vamos a retomar el capítulo 6, así que si usted quiere utilizar una de las Biblias de la casa, estamos en la página 1030. Vamos a leer desde el capítulo 6, el versículo 8, hasta el versículo 15. Vamos a estar estudiando dos capítulos, el 6, 7 y el 8, pero como es mucho, no lo vamos a leer todo, pero sí vamos a ir desempacando estos dos capítulos. Hasta ahora hemos visto, si usted nos ha ido siguiendo en esta serie, estamos viendo cómo los problemas han ido surgiendo en la iglesia. La oposición a la iglesia primitiva, a los primeros creyentes, a los primeros seguidores de Jesús, ha ido aumentando. Incluso la última vez vimos un problema un poco irónico, ¿verdad? Un problema de crecimiento numérico, pero que empezó a causar otros problemas como la desunidad y también el hecho de que empezaron a cuidar lo más importante, que era la enseñanza de la palabra y la oración. Pero hoy vamos a ver una oposición que no hemos visto hasta ahora. Es la oposición más grande que experimentó la iglesia y era la persecución, pero la persecución que después resulta en la muerte de Esteban, que es el primer mártir, podemos decirle, en la fe. Así que pongámonos de pie, vamos a leer del 8 al 15 y después vamos a ir desempacando. Es titulado este sermón, yo sé que va a ser un poco llamativo para algunos de ustedes, causa un poco de intriga porque el título es Cuando Dios no interviene. Causa un poco de intriga porque uno dice, bueno, ¿cómo así? Vamos a leer juntos, vamos a orar y vamos a leer lo que dice la palabra de Dios. Padre, gracias, Señor, gracias, mi Dios. Oh, Señor, Espíritu Santo, pedimos que ahora tú ilumines tu palabra, Señor. Sabemos que, como ya hemos confesado con nuestras voces en cántico, en alabanza, que tú eres fiel, tú eres un Dios bueno, eres un Dios de pacto, eres, Señor, eres todo para nosotros, Padre Santo. Aquellos que te hemos conocido es porque, como dijimos en esta mañana, tú entregaste a tu Hijo unigénito para que nosotros te pudiéramos conocer, para que fuéramos
salvos, Señor. Y eso es lo que en esta mañana queremos confesar. Queremos que tú nos hables, Señor, que sea tu palabra, que tú pases por mi lengua ese carbón encendido para que todo lo que salga de la voz de este inútil siervo sea para honra, gloria y exaltación de Cristo Jesús. Te lo pedimos todo en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre por el cual no podemos nunca conocer y no habrá ningún otro nombre por el cual el ser humano pueda ser reconciliado contigo, que es Jesús. En ese nombre oramos. Amén. Y dice su palabra, Esteban, hombre lleno de la gracia y del poder de Dios. Quiero parar aquí un momentico porque quiero que se percaten que la última vez que nos reunimos, cuando vimos ese problema del crecimiento, los apóstoles se dieron cuenta que no lo podían hacer todo, por lo tanto tenían que escoger a 7 hombres. Y el primero que nos dice Lucas es Esteban. En el versículo 5 dice, escogieron a Esteban, dice que él era un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. Lleno de fe, no se pierdan ese punto. Bajemos al versículo 8, dice, lleno de la gracia y del poder de Dios, Esteban hacía grandes prodigios y señales milagrosas entre el pueblo. Con él se pusieron a discutir ciertos individuos de la sinagoga llamada de los libertos, donde había judíos de Cirene, de Alejandría y de Sicilia y de la provincia de Asia. Como no podían hacer frente a la sabiduría ni al espíritu con que hablaba Esteban, insistieron a unos hombres a decir, hemos oído a Esteban blasfemar contra Moisés y contra Dios, que eso era mentiras. Agitaron al pueblo, a los ancianos y a los maestros de la ley, se apoderaron de Esteban y lo llevaron ante el consejo. Presentaron testigos ¿qué? Falsos, que declararon, este hombre no deja de hablar contra este lugar santo y contra la ley. Mentira. Le hemos oído decir que Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las tradiciones que nos dejó Moisés. Tampoco lo había dicho Esteban. El versículo 15 termina diciendo, todos los que estaban sentados en el consejo fijaron la mirada en Esteban y vieron que su rostro parecía al de un ángel. Esto es palabra de Dios. Pueden tomar asiento. Que Dios bendiga la lectura y la predicación de su palabra. Los gritos de ¿por qué permitiste que esto sucediera? Se hacían cada vez más fuertes. Estábamos todos de rodilla, éramos personas que orábamos escritura tras escritura, creíamos, todos estábamos confiados, creíamos que Dios iba a intervenir. Creíamos que Dios intervendría, pero cuando el silencio se apoderó de esa habitación, de esa sala de espera, al final sucedió lo que nadie esperaba. Y la pregunta que surgió es, ¿por qué Dios no intervino? ¿Por qué Dios no intervino en ese momento? Why didn't God change? ¿Por qué Dios no cambió la situación? Probablemente estés hoy, aquí en esta mañana, o estás viéndonos a través de las redes sociales, o lo verás más tarde, pero esta pregunta quizás te la has hecho, la vas a hacer, o la estás haciendo en este mismo momento. ¿Por qué Dios no interviene de la manera que yo quisiera que tú intervinieras? De acuerdo a mi perspectiva de cómo deberías de intervenir. ¿No dice tu palabra que si tengo mucha fe? ¿No dice el pasaje que Esteban tenía mucha fe? Dice que era un hombre de fe, lleno de la gracia y del Espíritu Santo. ¿No dice tu palabra que si tuviera fe como el tamaño de un grano de mostaza, le podría decir a esta montaña, muévete para aquí, y a la otra, muévete para allá? ¿Cómo le podríamos responder a una persona que haga esa pregunta? ¿Por qué Dios no intervino? ¿Por qué Dios no ha intervenido? Podríamos decirle, debe de tener más fe. ¿Tenías que tener más fe? O posiblemente no tuviste suficiente fe, o posiblemente le responderíamos, quizás no ayunaste demasiado largo, o no fue suficiente tu ayuno. ¿Sería esa la respuesta que le daríamos a la persona?
yo quiero compartir con ustedes de este capítulo, de estos dos capítulos que hoy nos brindan en esta mañana algunas respuestas a esta misma pregunta. Y como una idea central que quiero compartir con ustedes es que la no intervención de Dios siempre va a resultar en el avance de sus propósitos. Y siempre va a ser para la gloria de Dios y va a ser para nuestro beneficio. La no intervención de Dios siempre va a ser para que los propósitos de Dios se avancen en toda la humanidad, en nuestra vida, especialmente para la vida de sus hijos y para nuestro bien. Siempre va a ser. Hasta ahora hemos visto que Dios ha intervenido en el libro de los Hechos, pero hay momentos que vamos a ver que Él no interviene como nosotros pensamos que debería de haber intervenido, como es la muerte de Esteban. 3 cositas rapidito en el tiempo que nos queda. ¿Cómo se puede glorificar Dios cuando Él no interviene? ¿Verdad? Porque parece un poco irónico. ¿Cómo puede Dios glorificarse cuando Él no interviene? ¿No se supone que Él se glorifica solamente cuando Él interviene de la manera que yo determino que debería de intervenir? Vamos a ver 3 maneras que Dios se glorifica al no intervenir. La primera que quiero compartir con ustedes, y se lo voy a poner en la pantalla, es que al no intervenir, Dios nos permite mostrar su gracia a otras personas. ¿Está claro ahí? No lo puedo dejar todo el tiempo, lo voy a dejar rapidito, pero usted si quiere tomar notas, tome. Al no intervenir, nos da la oportunidad de mostrarle la gracia a las demás personas. Ahora, no solamente lo voy a decir, ¿verdad? Porque este es un principio, pero hay que apoyarlo en la Biblia, ¿verdad? Porque si no puede ser cosas que yo me invento. Pero vamos a ver cómo lo apoya la Biblia en este pasaje. Déjeme darle un contexto de lo que está sucediendo. Inmediatamente después de que Esteban empieza, dice, a hacer prodigios, a hacer señales, Dios lo utiliza a él de una manera espectacular, pero se levantaron estos judíos de esta sinagoga específica, dice que lo llevan delante del concilio o del consejo, que es prácticamente los líderes, son líderes religiosos, donde pertenecía el sumo sacerdote, ¿verdad? Hoy en día ya no hace falta un sumo sacerdote porque ya tenemos ¿a quién? A Cristo, que es el sumo sacerdote. Pero ¿qué pasa? Lo llevan delante de estas autoridades y le recomiendo que usted lea todo el capítulo 7. En la teología se le llama algo que bajo la categoría teología bíblica. Hermoso lo que hace Esteban. Él traza el plan de Dios. Él hace una explicación desde Abraham, a Isaac, a Jacob, a Moisés, Josué, y después termina con David y dice Jesús. Todo eso apuntaba a Jesús. Es más, él dice, Dios le dio a nuestros antepasados, nosotros, podría decir ellos, los judíos, profetas. ¿Y qué hicieron con ustedes? Ahora busquen ahí en su Biblia en el capítulo 7, en los versículos ya al final, el 54, dice, Dios le dio profetas a ustedes, ¿y qué hicieron ustedes? Ustedes los persiguieron. Y estos profetas anunciaron la venida del justo, del Mesías, y a todos ustedes los mataron. Y es más, a Cristo también lo mataron ustedes. ¿Y cómo responden ellos? En el versículo 54 dice que al oír esto, rechinando, dice, los dientes, montaron en cólera contra él. A veces Dios no interviene para darnos la oportunidad de mostrarle la gracia de Dios a otras personas. Ahora, usted quizás me ha escuchado en algún otro momento explicar lo que significa la gracia. Quizás usted no está muy familiarizado con lo que es ese término, pero la gracia simplemente significa que es un favor inmerecido, ¿verdad? Es un regalo dado por un dador que no está obligado a darlo. ¿Estamos claros? La gracia es un regalo, es un favor que lo da un dador que no está obligado a darlo. Eso es importante que lo tengamos en mente. Usted y yo no sé usted, yo no me merezco el favor de Dios. Y Él no está obligado a darme su favor. Eso es gracia. ¿Estamos de acuerdo? Ahora vamos a ver la respuesta, y se lo voy a poner en la pantalla. Vamos a ver la respuesta para ver este principio. ¿Cuál es la respuesta de Esteban?
después de haber sido apedreado hasta el punto que muere. Mire cómo él responde. Mientras lo apedreaban, estaba orando. Señor Jesús, decía, recibe mi espíritu. Luego cayó de rodillas y dijo, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Oportunidad para mostrar gracia. ¿Merecían ellos eso? Ellos merecían que él los maldijera. Ellos no merecían la bendición de Esteban. Pero ¿qué hace Esteban? Los bendijo. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Una oportunidad para mostrarle la gracia a otra persona cuando Dios no interviene. Dios podía haber mandado una legión de ángeles y eliminar a todo el mundo en ese momento. Amén, lo podía hacer. ¿Sí o no? Lo podía hacer, pero decidió no hacerlo. Le dio la oportunidad a Esteban a mostrar la gracia. Una de las razones por la cual Dios a veces no interviene es porque nos permite pasar por situaciones donde podemos expresarle la gracia de Dios y nosotros mismos conocer la gracia de Jesucristo en nuestras propias vidas. Recuérdense, esto lo vamos a ver un poquito más adelante, pero Lucas específicamente quiere que veamos intencionalmente la relación que existe entre la muerte de Jesús y la muerte de Esteban. No se me adelanten todavía, más adelante les voy a mostrar, pero él quiere que veamos la similitud que existe. ¿Qué fue lo que Jesús dijo en la cruz? Cuando lo crucificaron, cuando se burlaron de él, cuando lo dejaron desnudo, ¿qué fue lo que él dijo? Él no dijo, si yo es lo último que hago, me voy a vengar de todos ustedes. No, ¿qué dijo? Señor, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Qué es lo que dice Esteban? Señor, no les tomes en cuenta sus pecados. Saulo, dice el versículo 1 del capítulo 8, específicamente, intencionalmente lo hace Lucas, dice que y Saulo estaba allí. ¿Qué significa eso? En ese momento Saulo era un fanático religioso, hoy podríamos decir que era un talibán. Todos sabemos que es talibán, ¿verdad? Pablo en ese momento de la historia era como un talibán, porque perseguía a los cristianos, pero en el momento que él escucha a Esteban diciendo eso empezó a trabajar en su corazón. ¿Qué escuchó? ¿Qué pudo ver ¿Qué pudo ver Pablo? Que este hombre, después de todo lo que le habían hecho, todo lo que habían dicho falsamente acusándolo, y después lo matan a piedras, que este hombre, cuando está cara a cara con la muerte, en vez de maldecirlos, lo que hace es los bendice y les dice, Señor, perdónalos. Señor, no tomes en cuenta sus pecados. Amados hermanos, la Biblia dice que en nuestra vida nosotros somos como este vaso, y lo dejé aquí específicamente. Vamos a personificarnos. Somos como un vaso, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo le hago así? Se derrama lo que está dentro. Si mi corazón, si mi alma está lleno de ira, resentimiento, rabia, amargura, ¿qué va a suceder cuando le pego al vaso? Cuando viene una dificultad en mi vida, ¿qué se derrama? Ira, ¿verdad? Resentimiento, amargura. Pero se supone, ¿verdad?, que si nosotros hemos comenzado a seguir a Jesús, tal vez usted me diga, bueno, sí, hermano, apenas comencé ayer a seguir a Jesús. Está bien, pero la palabra ha prometido de que el Espíritu viene a ser morada en nosotros, ¿verdad? Por lo tanto, ¿qué es lo que indica? Que debe de haber un fruto del Espíritu en nuestra vida. Por lo tanto, cuando venga el golpe de la vida y Dios no intervenga, lo que debe de derramarse de mi corazón es amor, paz, gozo, alegría y la gracia, ¿verdad? Cuando somos golpeados, la no intervención de Dios nos brinda una oportunidad única para mostrarle la gracia a otras personas. Ahí está la palabra clave, porque aquí viene la parte difícil, que es la aplicación. Déjeme hacerle una pregunta. Cuando usted recibe una mala noticia de un médico, un abogado, o el cartero le lleva una carta y es una mala noticia, ¿usted se enoja con el cartero, con el abogado, con el médico? ¿Alguien aquí se enoja con el mensajero? No, ¿verdad? No, deberíamos, ¿verdad? Él solo está trayendo un mensaje. Él no tiene la culpa de la mala noticia, ¿verdad? Entonces no se deben de enojar conmigo.
cuando es la parte de la aplicación, porque yo solamente estoy transmitiendo, ¿qué? Un mensaje. Enójese con Dios, no se enoje conmigo, porque Dios es el que está transmitiendo el mensaje. Les voy a poner un video ahí para ver una manera más ilustrada, pero está en inglés, así que déjenme resumir lo que van a ver en el video. Esto sucedió en el 2019, una mujer policía que llegó a un apartamento en el 2019 y ella pensó que era su casa, era su apartamento, pero cuando llega encuentra a un hombre de la raza negra y pensó que él está metido en mi apartamento. ¿Qué hace ella? Le dispara y él muere. Ahora lo que vamos a ver es en la corte final, el juicio final, donde le dan la oportunidad a todo el mundo a decir las últimas palabras. Ella va a ser condenada, recibir su sentencia. Todo el mundo la manda para el infierno, que se pudra, que le pase lo peor. Pero llega el joven, que es el hermano de la víctima, y escuchen lo que él dice. I don't want to say twice or for the 100th time what you've or how much you've taken from us. I think you know that. But I hope you go to God with all the guilt, the bad things you may have done in the past. Each and every one of us may have done something that we're not supposed to do. If you truly are sorry, I know I can speak for myself. I forgive you, and I know if you go to God and ask Him, He will forgive you. And I don't think anyone could say it. Again, I'm speaking for myself, not even bad for my family. But I love you just like anyone else. And I'm not gonna say I hope you rot and die just like my brother did, but I personally want the best for you. And I wasn't gonna ever say this in front of my family or anyone, but I don't even want you to go to jail. I want the best for you, because I know that's exactly what both of them would want you to do. And the best would be give your life to Christ. I'm not gonna say anything else. I think giving your life to Christ would be the best thing that both of them would want you to do. Again, I love you as a person, and I don't wish anything bad on you. I don't know if this is possible, but can I give her a hug, please? Please? Yes. Wow. Gracias a Dios. No me malinterpreten, Dios podía haber intervenido. Ella se quejó de
una sobrecarga de trabajo. Dios podía haber intervenido, que no hubiera pasado por ese apartamento, una sobrecarga, que hubiera descansado, que no hubiera adentrado en el apartamento equivocado y no hubiera sucedido lo que sucedió. Como él dice, es lo mejor que pudiera pasar en tu vida que conozcas a Cristo. Pero ustedes saben las millones de veces que las personas han visto ese video. Millones, no me crea a mí, búsquelo en YouTube, búsquelo ahí, busque el video de Totham Jean. Las personas que han sido impactados por eso, por ese video. ¿Por qué? Por la gracia. Dios no intervino para mostrarle gracia a millones y a millones de personas. Yo le puedo dar este principio, amada iglesia, es lo que estoy haciendo, este es el principio. Pero yo no sé a dónde Dios les está llamando en este mismo momento. ¿Por qué Dios no lo ha sacado a usted de ese trabajo, por ejemplo, digamos? ¿Por qué no lo ha sacado hasta ahora? Usted le ha pedido y le ha rogado y hemos intercedido, pero todavía lo tiene ahí. Y cuando nosotros vemos el ámbito carnal, ¿verdad? Porque Dios habita en lo espiritual. Yo veo que Él me saque de ese lugar porque yo necesito que me saque, porque ya me cae mal fulano, fulana o mengano. Y Dios te tiene ahí para que puedas mostrarle gracia a otra persona. Quizás es ese cónyuge, no me malinterprete, si usted está siendo abusado físicamente, si su vida está en peligro, corra en este mismo momento, llame a las autoridades, no me malinterprete, pero si está experimentando dificultades matrimoniales, ¿quién no experimenta dificultades? Yo no sé, preguntar a Lourdes por qué me ha soportado 23 años. No vamos a salir huyendo por el primer problema. Dios tal vez lo tenga usted todavía en ese lugar, en esa relación, para mostrarle gracia a otra persona. Dios no le va a obligar a usted que lo haga, le está dando, por eso digo, nos da una oportunidad para mostrarle gracia a otra persona. Amén. Ahora, usted decide si deja pasar la oportunidad o le es obediente a Dios. La señora, no me crean que él dijo no, que no vayas a la cárcel. No, ella está presa en estos momentos. Ella está pagando una condena. Pero usted no cree que eso le impactó, que el hermano de la víctima le haya dicho, entrégate a Jesús. Pero la no intervención de Dios no solamente nos da la oportunidad de mostrarle gracia a otras personas, pero también permite que el evangelio pueda avanzar. Amén. Permite que el evangelio, el mensaje de Cristo Jesús, pueda avanzar. Vamos a ver en el pasaje, voy a ir a poner en la pantalla, pero primero darles una explicación, qué es lo que ha sucedido. Porque aquí hay otro principio. No puede llevarse a cabo los propósitos, los planes de Dios sin antes haber incomodidad en la vida de los hijos de Dios. ¿Por qué estoy diciendo eso? Porque mire lo que sucede al final, a raíz de la muerte de Esteban. A la luz de la muerte de Esteban, ese problema en el cual Dios no intervino y lo pudiera haber hecho, pero mire lo que sucede, dice, aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén y todos, dice, excepto los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria. Los que se habían dispersado, ¿qué hicieron? Predicaron la palabra por donde quiera que iban. ¿Ve lo que causó la muerte de Esteban? Que ellos hicieran lo que Dios les había llamado a hacer. ¿Por qué? ¿Dios tenía que haberlo hecho? Bueno, normalmente a veces escuchamos que entre nosotros decimos, bueno, que sea lo que Dios quiera. Especulemos, digamos que ellos hubieran dicho, bueno, que sea lo que Dios quiera. Si la predicamos o no la predicamos, que sea lo que Dios quiera. No, Dios ya les había dicho, esto es lo que yo quiero. Vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Comiencen por Jerusalén, pero después vayan a Judea. ¿Y a dónde? Y a Samaria. ¿Y qué sucede aquí después de la muerte de Esteban? Judea y Samaria. Hasta ahora no había sucedido. 7 capítulos y todo en Jerusalén. ¿No se fijaron ustedes? 7 capítulos. ¿Pero qué era lo que Jesús les había dicho después de la resurrección, antes de ascender y después de que, dice,
Cuando venga el Espíritu recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén, Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Pero no había sucedido. Muere Esteban, Dios no interviene, la iglesia es dispersada y van por Judea y empiezan a ir por Samaria, porque Dios tuvo que incomodarlos un poco, tuvo que sacarlos de la comodidad, del confort. ¿Por qué? Porque por naturaleza, yo no sé ustedes, pero para mí es más fácil yo quedarme en lo conocido, en lo cómodo, pero Dios tiene que a veces movernos y la no intervención de Dios hizo avanzar el Evangelio, el mensaje de Jesús. Y la muerte de Esteban es un ejemplo. ¿Por qué? Porque existe lo que se conoce como una relación causa-efecto. Hay una causa y después hay un efecto. ¿Qué sabemos hasta ahora? Si no surge el problema de que las viudas estaban siendo desatendidas, los apóstoles nos dicen, tenemos que hacer algo, vamos a escoger a 7 hombres para que se dediquen a eso. Nosotros nos dedicamos ¿a qué? A la oración y a la predicación de la palabra. Un problema. ¿Qué hacen? Escogen a 7 hombres, uno de esos hombres es Esteban, primer diácono. Esteban como líder empieza ¿qué? Ahora le dan la oportunidad y predica. Predica, ¿qué sucede? Saulo ve cómo reacciona este hombre y empieza a Dios a trabajar en su corazón, a ponerle como un aguijón, que fue lo que lo llevó hacia Damasco, a decir que a ir a matar a los cristianos. ¿Qué sucede? Muere Esteban. La iglesia es dispersada, específicamente, y usted léalo, a Antioquía, estratégicamente a la ciudad de Antioquía. ¿Y qué sucede en Antioquía? La iglesia que más misioneros ha enviado en toda la historia. Envía a los misioneros, de donde sale Saulo, que después se conoce como Pablo, que viene a la fe en Cristo Jesús, empieza él a hacer viajes misioneros. Tenemos después a Lucas, que nos habla del Evangelio de Lucas, y ahora tenemos el libro de los Hechos, y todo esto sucedió, ¿por qué? Por la persecución. El Evangelio avanzó significativamente porque Dios no intervino en la muerte de Esteban. Ve cómo a veces no interviene, pero es para llevar a cabo sus propósitos y sus planes. Ahora, ¿cómo puede ser que en estos mismos momentos la no intervención de Dios en su vida está promoviendo, está motivándole de usted a ser un instrumento en el reino de Dios para hacer avanzar el reino? ¿Cuántos saben aquí el término de la procrastinación? ¿Saben qué es la procrastinación? Nadie procrastina. Nadie aquí, solo yo. Bueno, gloria a Dios, porque tenemos una iglesia que toma la iniciativa, pero ese es el fenómeno. ¿Qué es procrastinar? El proverbio dice que no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy, ¿verdad? Pero ¿cuál es la costumbre de uno? Si tengo 3 meses, si tengo 6 meses, voy a empezar más adelante a hacer lo que tengo que hacer. ¿No es eso algo común? En la universidad, en el seminario, a mí me sucedía siempre. Me decía, mira, tienes que hacer un papel de 15 páginas con este tamaño de letra y de esta cantidad de espacio entre una letra y la otra. Y yo decía, ok, tengo 3 meses. Mañana comenzaré. Llegaba mañana, la semana que viene comenzaré, el mes que viene comenzaré, y llegaba el día de la fecha límite y pregúntale a Lourdes, no dormía hasta las noches tratando de terminar. Eso es un mal hábito. No estoy diciendo que lo haga. Pero a veces cuando aprieta el zapato, ¿verdad? Cuando aprieta el zapato, hay que hacer las cosas. Y es lo que empezó a provocar Dios, porque si no, no se iba a extender el Evangelio. ¿Qué es procrastinar? A veces decir, bueno, un día de esto yo me voy a empezar a congregar. Un día de esto yo voy a buscar de Dios. Amados, ¿quién tiene el control de nuestro tiempo? Nadie, ¿verdad? Dice que el tiempo, hoy estoy aquí, mañana puede que no esté. Nadie tiene el control del tiempo. Dice Santiago, ¿cómo tú vas a decir que mañana voy a hacer esto, lo otro y lo otro? No, si Dios lo
permite. El tiempo es un regalo, no es nuestro. Si Dios nos está llamando en este mismo momento, ¿verdad? ¿Cómo estoy yo sirviendo? ¿Cómo estoy utilizando mis dones para avanzar el reino de Dios? Para avanzar el mensaje de salvación. Esa es la oportunidad que Dios nos está dando en este momento. A mí me gusta tuve la oportunidad de escuchar testimonios y a mí me encanta. ¿Cuántos no les encantan los testimonios, verdad? Testimonios de lo que Dios ha hecho en la vida de las personas, pero siempre que yo escucho, me gusta preguntarle a las personas, gloria a Dios, Dios te levantó de una cama, Dios te quitó esto, te quitó lo otro, te dio esto, lo otro, y mi pregunta siempre es, ¿a dónde tú estás sirviendo? ¿En qué iglesia tú estás sirviendo a Dios? ¿A dónde te estás congregando? ¿Verdad? Porque lo lógico sería, si Dios ha hecho todo eso por mí, en agradecimiento, yo debería estar sirviéndole, dándole mi vida, mis dones, mis talentos a Él, porque no se puede quedar solamente en un testimonio, tiene que reproducir en usted, decir, Señor, heme aquí, envíame a mí, úsame a mí. Y es la oportunidad que Dios nos da, pero no solamente, no finalmente, y ahí concluimos, es que al no intervenir también Dios profundiza nuestra fe. Dios profundiza, madura, afianza nuestra fe. Yo les hago una pregunta, ¿ustedes creen que después de la muerte de Esteban, qué era lo más lógico, lo más razonable en el ámbito carnal? ¿Que la iglesia hubiera hecho qué? Vamos a escondernos. Vamos a escondernos de estas personas. Vamos a huir, pero quedémonos donde no nos puedas encontrar. ¿Pero qué hicieron ellos? Sé que por todos los lugares donde iban, no solamente decían, hey, Jesús te ama, Dios. No, hablaban de la resurrección de Jesús. Y eso causó más y más persecución. ¿Qué mejor manera de verlo que cuando vimos en el libro de Hechos 4? ¿Se acuerdan? El capítulo 4 es la primera vez que vemos que los apóstoles reciben opresión. Dice que el consejo, el concilio los apedrea, los golpea, los azota. Amados, la palabra azotar no es simplemente que le dieron en la mano, que se portaron mal. No, los golpearon, los azotaron. Y cuando regresan, dice que fueron a los suyos, a donde estaban los demás que estaban orando por ellos. ¿Qué fue lo que empezaron a hacer? Dice que lo primero que hicieron es decir, Señor soberano, soberano Señor. En el capítulo 4, versículo 26. Tal vez en español esa palabra no le significa mucho a usted. Pero la original, la palabra que se utiliza, es una sola palabra en el original, en el griego, para traducir esa palabra. Y es la palabra déspota, en español, déspota. ¿Han escuchado la palabra déspota? Cuando usted dice esta persona es déspota, ¿verdad? Tiene una connotación fea en el español, pero en el original significa que es una persona que tiene poder y tiene todo el control. Tiene poder y tiene el control de todo. ¿Qué entendieron estos hermanos a través de esta aflicción? De que el mundo, aunque parecía que estaba fuera de control porque la oposición religiosa los había agarrado a golpes, ellos regresan, se arrodillan y oran delante del Señor, Señor soberano. ¿Qué entendieron ellos? No se pierda ellos. ¿Qué entendieron ellos? Entendieron que Dios tiene el control de toda la historia. Que tiene específicamente el control de su vida, de su historia y de mi historia, de la historia de sus hijos, de la historia de mis hijos, de la historia de la iglesia. Él es el Señor soberano. Amén. Es lo que entendieron, por eso profundiza, a veces al no intervenir, Dios forma nuestro carácter. En Romanos capítulo 5, si lo quiere buscar, versículos del 1 al 5, yo se lo voy a resumir. Es lo que el apóstol Pablo nos ayuda a entender. A veces nosotros decimos somos más que vencedores, ¿verdad? Eso es bien común dentro del pueblo evangélico. Pero desafortunadamente sacamos esa palabra de su contexto y no entendemos cuál fue el contexto original. Pablo, cuando dice que somos más que vencedores, él está pensando en un ejército romano. ¿Qué sucedía cuando un ejército conquistaba a otro ejército? Se llevaban rehenes. Todos sabemos que son rehenes, ¿verdad? Se lo llevaban y lo llevaban preso
Y cuando él dice que somos más que vencedores, es porque él observaba que los romanos no solamente que se los llevaban presos, pero los ponían a trabajar para el imperio romano. Y por eso es que Pablo dice que somos más que vencedores, porque en el capítulo 5, después de que nos describe y dice, si tú estás siguiendo a Cristo, si tú eres un seguidor de Cristo Jesús, eso significa no de que tú has eliminado la brecha, la distancia que existe entre Dios y el ser humano. Tú no lo has podido eliminar, no importa cuántas buenas obras, cuántos padres nuestros, cuántas penitencias, cuántas buenas cosas tú puedas hacer o trates de hacer, nunca vas a poder eliminar esa distancia que existe entre el ser humano y Dios. No importa qué religioso te convierta, pero él dice, Dios hizo un puente hacia mí y se llama Cristo Jesús. Él es el único intermediario que puede acercarme y hacerme reconciliado con Dios a través de Cristo Jesús. Y dice, y en eso nos regocijamos, pero también nos regocijamos en las pruebas, dice, y en el sufrimiento. ¿Por qué? Dice que el sufrimiento, la aflicción produce perseverancia. La perseverancia produce endereza de carácter. Y la endereza de carácter, esperanza que no defrauda, dice. Porque Dios ha derramado su amor en mi corazón. Increíble, ¿verdad? Gloria a Dios. Por eso entonces yo puedo decir que soy más que vencedor. ¿Por qué? ¿Cuánto les gusta el boxeo aquí? No tengan pena, nadie los va a juzgar. No se preocupen, nadie los va a juzgar. Pero a mí no me gusta mucho, no me gusta el boxeo, voy a ser honesto, pero sí sé algo del boxeo. He aprendido que en el boxeo usted necesita ¿qué? Balance, ¿verdad? ¿Estoy equivocado? Necesita balance. ¿Por qué? Que cuando venga el primer golpe, si pierdes el balance, ya pierde la pelea. Eso es lo que tiene en mente el proceso del cristiano. ¿Qué hace el sufrimiento? Como la hermana recibe la noticia te desequilibra, ¿verdad? Porque tú dices, ¿cómo? ¿Qué pasó? Empieza el enemigo a ponerte pensamientos, dudas, incertidumbre, te recuerda tu pasado, te dice que tú eres así, que ya tú, y que tienes que seguir. No, pero cuando tú entiendes que eso Dios lo ha permitido para fortalecer tu carácter, para llenarte de más paciencia, de más fe, pues cuando venga el otro golpe no te destabiliza porque ya tú sabes que la perseverancia se va a producir y Dios va a afinar mi carácter. Si soy un poco orgulloso, la dificultad me ayuda a ser más humilde. Si soy iracundo, la prueba me hace más amoroso. Si soy una persona codiciosa, la prueba me ayuda a refinar y entonces soy más que vencedor en Cristo Jesús. Y para eso Dios lo utiliza. Por eso Él dice que nos regocijamos en los sufrimientos. Si no, ¿por qué diría, quién se quiere regocijar en un sufrimiento? No, pero cuando usted entiende que en la espera, en la prueba, produce perseverancia y la perseverancia endereza de carácter y el carácter va a resultar en la esperanza. ¿Por qué? Porque ¿quién espera lo que ya tiene? Dice Pablo. Si usted y yo, de este lado de la eternidad, nunca vamos a experimentar aflicciones, digamos que eso, ¿por qué usted va a anhelar la eternidad? Si ya aquí lo tiene todo. No, por eso dice el que espera contra esperanza. El que espera lo que todavía no tiene, sabe que lo que le espera en el futuro es mejor de lo que tenemos aquí. Dice, por eso nos regocijamos. Amén. ¿Y por qué podemos saber esto, mis hermanos? Y aquí concluimos. ¿Se acuerda que yo les dije que Lucas relaciona la muerte de Esteban con la muerte de Jesús?